Hola a todos. Hay muy pocos jugadores que vivan prácticamente su carrera deportiva profesional en el mismo equipo. Diría que los periodistas es un poco parecido, tal y como están las cosas hoy en el gremio, pero hay ejemplos que yo creo que rompen un poco esa tendencia. Y hoy estamos con uno de ellos, porque este año cumple 25 años en la antena de la cadena SER, que aunque ha hecho más cosas, de ahí nunca se ha ido. Es su equipo, en él sigue y vamos a ver si se retira en él Jesús Gallego, el director de Carrusel Deportivo, con el que estamos hoy de tú a tú. Jesús, un placer, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer para mí. Fiel a la SER, eres muy fiel a la SER, ¿eh? Bueno, son las circunstancias. Realmente en la carrera profesional de los periodistas o de cualquier otro gremio, las circunstancias son las que deciden si sigues en una empresa o no. Yo en la SER estoy a gusto, me ha ido bien, me han querido siempre y bueno, pero esto nunca se sabe dónde va a terminar uno, ¿no? Luego se puede cambiar de empresa y no tiene por qué haber problemas, ¿no? Yo creo que luego, evidentemente, el dinero en la vida profesional de todos es importante. Cuando tienes una oferta que te convence o que es inalcanzable por la empresa en la que trabajas, te tienes que ir y la gente lo entenderá. Estás viviendo ahora uno de los proyectos con mayúsculas, yo diría, de tu carrera, porque si uno para a pensarlo, ser director de Carrusel es pasar ya casi a la historia de la radiodifusión, teniendo en cuenta el potencial del programa y la gente que antes ha dirigido Carrusel. Sí, realmente es un paso muy importante, ¿no? Asusta un poco, ¿no? Pasar a la historia y demás. Bueno, a mí cuando me ofrecieron Carrusel, me gustó, sobre todo lo que me convenció fue que los directivos de la SER me pidieron que evolucionara el programa y que el programa necesitaba en ese momento que llegara yo con mi manera de hacer radio y me dieran libertad para evolucionarlo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en la radio deportiva de fin de semana que ha habido un cambio drástico. La dispersión de horarios ha hecho que este programa dure 9 horas a veces, cuando el programa en el que yo empecé a trabajar duraba 4 o 5 o 6 horas como mucho y era un carrusel largo. Ahora es 9 horas desde las 3 de la tarde a las 12 de la noche, hay pocos partidos al mismo tiempo, solamente uno en primera división, y eso ha hecho que el formato necesite convertirse en otra cosa. Sigue siendo carrusel, pero un programa de 9 horas es un contenedor tremendo donde hay tiempo para la emoción, hay tiempo para el humor, hay tiempo para otra serie de ingredientes que les tienes que meter, y a mí me pareció muy atractivo evolucionar el programa y darle mi manera de concebir la radio, ¿no? Entonces, más allá de pasar a la historia, sí que me gusta el hecho de innovar, de evolucionar, de seguir avanzando en el proyecto, este proyecto que tiene ya muchísimos años, que es Carrusel, y ahora es una nueva etapa, ¿no? Bueno, pues eso a mí me animó mucho a cogerlo. Me han contado unos amigos que tuviste tus dudas cuando te lo ofrecieron. Bueno, tuve mis dudas porque yo entonces estaba haciendo SER Deportivos y el programa que yo dirigía en Madrid, bueno, era un programa ya de índole nacional, había crecido brutalmente, era un programa que todo el mundo reconocía como un formato de radio nuevo, fresco y diferente. En el EGM habíamos batido récords absolutos, para ser un programa que era facultativo tenía 550.000 oyentes en un EGM, y estaba muy a gusto. Y por otra parte, eso me permitía compatibilizarlo con la televisión. Yo entonces estaba en Deportes 4, estaba muy a gusto. La gente en Mediaset me trató fenomenal y quería seguir. Entonces, cogerlo significaba, primero, dejar SER Deportivos, que habían sido 5 años de crecimiento sin parar, y tener que dejar la televisión porque Carrusel es muy absorbente. Entonces, eso me hizo dudar y al final, sopesando unas cosas y otras, decidimos coger Carrusel. Además, entre comillas, es casi como sacarte de tu zona de confort, ¿no? Un programa que ya sabes que funciona, donde todo es perfecto, bueno, pues ahora te vamos a lanzar aquí, a ver qué pasa. Claro, era mucha responsabilidad, ¿no? Porque cuando tú empiezas a hacer un programa y llevas ya 5 años y has tenido éxito y el formato ha convencido a todo el mundo, ya es mucho más fácil para ti hacerlo, porque las dinámicas de trabajo ya están construidas, los personajes del programa se han consolidado y la gente lo tiene como una rutina. Es una rutina muy atractiva porque es sorprendente, pero
lo haces fácil. Es que a mí me hacía mucha gracia que te inventabas personajes, el anti-Messina, entre otros. Sí, no, el anti-Messina se inventó él solo. Pero sí, bueno. Sí. Ahí... Sí, porque fíjate, en Ser Deportivo es una de las cosas que funcionó de una manera brutal fue el contestador telefónico, que suena algo viejuno, que era de la radio de hace 30 años, pero nosotros conseguimos que la gente llamara al contestador y no llamara para decir bueno, llamaban para lo que querían, pero había muchos oyentes que cuando llamaban al contestador interpretaban un papel, cantaban, se lo escribían, y eso enriquecía la antena de una manera tremenda, porque en la antena de los programas deportivos está el presentador, los contertulios, las entrevistas, y todo se mueve ahí. De pronto aparecieron los oyentes haciendo radio, y haciendo radio sorprendente, y fue un viento fresco tremendo, ¿no? Que estamos intentando meterlo también en Carrusel, la verdad. Ahora, decías antes que bueno, tu empresa ha confiado en ti para distintos momentos y llegaste a vivir un momento que yo imagino complicado. Cuéntamelo tú, cuando llega la salida de todo el equipo. Bueno, en ese momento era solo de Paco y tienes que llevar tú adelante el carrusel del Mundial de Sudáfrica. Sí, bueno, es que la salida de Paco fue algo traumático para todos, porque yo estaba haciendo Ser Deportivos. Y bueno, el Paco, los directivos de la SER tuvieron aquel problema y Paco fue apartado de antena. Entonces, era la última jornada de Liga, estábamos haciendo... Primero hicimos una final de la final de la Europa League. La final de la Europa League en Hamburgo, que yo estaba haciendo allí el especial Ser Deportivos en la calle, fue cuando nos enteramos de la noticia, que hizo el programa ya Joseba Larrañaga y demás, y fue, bueno, pues tremendo. Llegamos a Madrid, muy difícil. Y para la última jornada me ofrecieron a mí hacerlo, yo hablé con Lama y me dijo sí, hay que hacerlo porque esto hay que sacarlo adelante, y bueno, hice la última jornada y luego ya me volví a mis Ser Deportivos y demás, y luego ya llegó el Mundial y la situación con Paco, que todos esperábamos se solventara y se arreglara, no se arregló, sino que fue a peor, y bueno, pues todo el equipo que estaba en Sudáfrica y los que estábamos aquí estábamos afectados, pero había que hacer el carrusel, había que hacerlo, y había que narrar los partidos de España y había que contar las semifinales, la final y demás, y alguien tenía que ponerse al frente, y me eligieron a mí y tuve que hacerlo. En ese momento de una marcha tan grande de profesionales, ¿pensaste seguir el mismo camino o tenías claro que querías seguir tu proyecto en la SER? Bueno, las circunstancias de cada uno te llevan a un camino o a otro, ¿no? Y bueno, hubo gente que tenía claro que se tenía que ir a la COPE y yo no tuve ese dilema. Es que ni se llegó a plantear. Con lo cual yo me volví a mis Ser Deportivos y bueno, fue una buena decisión, porque en 4 años el programa rompió, la verdad. Ya tenéis esa competencia, porque ellos son muy buenos, pero Carrusel sigue líder en el EGM, además con una distancia amplia. ¿Te obsesiona mucho esto de las audiencias, de los números, y más alguien que ha estado también en televisión, que eso es una dictadura absoluta? ¿Lo miras mucho, estás muy pendiente, eso te preocupa? Realmente no, la televisión sí que es brutal, levantarte a las 9 de la mañana y que te mande el director, la audiencia, y décimas arriba, décimas abajo, esto no sube, esto no funciona, es una locura. Pero la radio no, la radio del EGM viene cada 3 meses y bueno, yo creo que el EGM es la medición en la que se basan las radios desde hace 30 años, y están todas de acuerdo, lo respetan. Y bueno, pues hay que hacerle caso y es bueno que te vaya bien. Pero yo desde el principio, cuando empecé a hacer Carrusel, tenía claro que no podíamos estar pendiente del EGM, porque yo acepté hacer Carrusel para hacer un buen programa. Entonces, tú tienes que hacer un buen programa, tú tienes que hacer un buen producto. ¿Que el EGM te dice que este mes ha subido 200? Mejor. ¿Que te dice que has bajado 150? ¿Qué vamos a hacer? No vas a cambiar tu manera de hacer la radio porque tú estás creyendo en este formato y en este proyecto. Porque si todos viviéramos pendientes del EGM, ¿qué le íbamos a decir a los compañeros que no han sido líderes nunca y están haciendo radio todos los días? ¿Qué pasa? ¿Lo que hacéis no vale? ¿No sois líderes? Pues no. Ellos hacen su trabajo, que es tan respetable como lo que hacemos nosotros, y son los terceros en el EGM o los cuartos, o los segundos,
¿Qué pasa? ¿Que no vale lo que están haciendo? Pues no, el EGM está muy bien, pero lo importante es hacer un buen producto y estar contento con el trabajo que haces. ¿Y a Jesús Gallego le gusta más el fútbol o la música? Ahí estamos, porque cada vez me gusta más la música, cada vez me lo paso mejor con la música. Pero si tuviera que elegir entre una final de Champions y un concierto de Muse, elegiría la final de Champions, porque el concierto de Muse, si no voy esta semana, podré ir la semana que viene. Y la final de Champions es esta semana y la semana que viene no hay, tendría que esperar un año, ¿no? Yo creo que en el fondo soy un privilegiado porque son las dos cosas que más me gustan. Mis dos pasiones son el fútbol, el deporte en general, no solo el fútbol, porque yo me gusta, disfruto más en los Juegos Olímpicos que en un Mundial de Fútbol, por ejemplo, el deporte y la música. Y si estoy trabajando en un sitio donde puedo mezclarlo, es un auténtico privilegio. Además, pensemos cuáles son los dos fenómenos de masas que tenemos en nuestra sociedad, en este planeta. Los dos fenómenos que más gente arrastran a un acontecimiento, y son los acontecimientos deportivos y los acontecimientos musicales, ¿no? Si nos abstraemos de la religión, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que mezclarlos y que congenien y que poder provocar una simbiosis entre el deporte y la radio radio deportiva, pues y la música, pues es fantástico y en el fondo soy un privilegiado. Ahora vamos a hablar un poquito más de tu faceta musical. Enseguida la vuelta en De Tú a Tú con Jesús Gallego. Aquí seguimos en esta inauguración del Máster en Comunicación e Información Deportiva de la Pontificia, al que ha venido como padrino de honor Jesús Gallego. Estábamos hablando un poco de la música, de cómo has integrado, de cómo has unido música y deporte, y me gustaría que me dijeras qué une a la música y al deporte. Bueno, pues yo realmente siempre cuento esta anécdota, y es que cuando fuimos en el año 1996 a la Eurocopa de Inglaterra, se clasificó España, veníamos del Mundial, íbamos a la Eurocopa de Inglaterra con muchas ilusiones y demás, y aquello fue una experiencia para todos los que íbamos en el equipo de la SER, para mí brutal, ¿no? Que estuvimos un tiempo en Leeds, salíamos por Leeds, acababa Oasis de sacar su segundo disco, que lo sacó ese año, y entonces hubo momentos impresionantes que era cuando llegábamos a los estadios se llenaban. Por ejemplo, cuando jugó España el partido de cuartos de final en Wembley con Inglaterra, que perdimos en los penaltis, yo recuerdo llegar al estadio 2 horas antes, como siempre, y preparándolo. El estadio se llenó y cuando faltaba hora y media para empezar el partido, empezaron a poner canciones que cantaban 80.000 tíos. Es decir, ponían canciones de Oasis y la cantaban los 70.000. Ponían canciones de Stone Roses y la cantaban los 60.000. Y eso para nosotros, para mí al menos, fue una experiencia como, ¡oh, macho! Había una atmósfera allí, yo decía que es imposible que ganemos. Y éramos mejor que Inglaterra y demás, pero palmamos. Y eso fue cuestión de energía, porque ellos conciben la música y el fútbol como algo muy unido. Si tú vas a un partido en Old Trafford de la Premier, cuando estás entrando al campo, te dan el playlist de las canciones que van a sonar durante la hora antes del partido. Y te van diciendo, primero va a sonar los Rolling Stones, luego va a sonar Oasis, luego va a sonar no sé quién, luego van a... Claro, en España sonaba Manolo del Bombo y nada más, ¿no? Y Manolo Escobar. Y bueno, yo veía que aquello mezclaba también, que era, pues esto es natural. Con lo cual, a mí me gustaba esa música, la empecé a poner en los programas y en Ser Deportivos vivimos un fenómeno auténtico, porque cada mes poníamos una sintonía de cabecera. Bueno, la sintonía del programa era siempre la misma, pero después de hacer los titulares sonaba Arctic Monkeys. Cuando los Arctic Monkeys no los conocía en España ni Cristo bendito, que hacían bromas Paquito y estos en Carrusel, que lo llamaban los Saltimbanquis, allá está Gallego con los Saltimbanquis y demás, sí. Bueno, pues ahora los Arctic Monkeys son un grupo que hace una gira mundial, llena estadios de 60.000 personas, cuando vienen a España sold out en 3 horas, y eso ha sido una evolución de 8 o 9 años. Yo creo que ahora tenemos una suerte con la música, y es que ha llegado Internet y esto nos ha permitido poder escuchar al día siguiente de que salga un disco en cualquier lugar del mundo, poderlo escuchar aquí, cuando antes era muy difícil. Todo eso hace que la gente vaya acostumbrando su oído
yo me he dado cuenta que el discurso radiofónico deportivo pega muy bien con determinada música, lo hace más emocionante, lo hace más dinámico, lo hace más fresco y bueno, pues de eso se trata, de encontrar en qué momento tiene que sonar una canción para hacer mejor ese momento de radio. Y yo ya tengo tal de formación profesional que cuando escucho nuevos discos o emisoras inglesas y demás, y estoy escuchando una canción, lo primero que me sale es, joder, cómo mola esta canción, qué buena es, y lo segundo es, ¿dónde encaja? ¿Dónde encaja? Es matemático, está para abrir, está para un partido, para una derrota importante, está para los titulares, está para no sé qué. Y ya, es que canción para la radio. Te has convertido casi ya en un promotor musical, ¿eh? Ahora Super Submarina lo conoce todo el mundo. En efecto. Pero vamos, pero es casi como el caso de Arctic Monkeys y un montón de grupos que al final es la fuerza y demuestra la fuerza también de la radio y del deporte. Sí, ¿no? Sí. Super Submarina es que sacaron un primer disco. Yo es que todavía recuerdo que yo tenía un post de música de música y deporte en la página de la SER y ponía estas canciones van a ser coreadas por decenas de miles de chavales dentro de nada. Y lo leía y decía, te estás pasando, esto es una estupidez. Pues no, sucedió, ¿no? Y bueno, pues es un fenómeno. Yo creo que van a seguir han salido otros grupos como Super Submarina y Vetusta Morla, que lo llena absolutamente todo. Pero es que el primer disco de Super Submarina era muy bueno y pegaba perfectamente, ¿no? Y bueno, pues un placer, la verdad. Música y humor, yo creo que son los sellos, las etiquetas de Gallego asociadas también a este Carrusel, pero bueno, de toda la vida de tus programas y ahora también en Carrusel, donde tenéis también ese genio, ¿no? Que es Raúl Pérez, que es un auténtico genio, imitando voces y demás. Tú tenías claro, ¿no? Que querías introducir eso, no sé si para refrescar... Sí, yo creo que, y eso es algo que también hemos aprendido en la radio a través del larguero inicial en el que nosotros crecimos profesionalmente, la desdramatización del deporte, ¿no? Hasta que De la Morena y el larguero triunfaron, el deporte era algo tremendo, dramático, terrorífico, polémico y luego llegó un momento en el que esto tampoco es tan importante, que tu equipo ha perdido, pero tú mañana tienes que ir a currar, llevar a los niños al colegio y demás, ¿no? Entonces hay que aprender a reírse de uno mismo, que es una cosa muy sana, y reírse de uno mismo hincha de un equipo también. Y reírte de un entrenador y de un futbolista y hacer humor también. Yo conocí a Raúl Pérez cuando él estaba en Andaya de los 40, una mañana, yo hacía Ser Deportivos, y había hecho algo imitando a un deportista, hablé con él, nos caímos bien, nos tomamos una caña y empezamos a decir, pues te voy a hacerte, ¿por qué no te vienes algún día? Entonces yo le escribía los guiones, porque él trabajaba por la mañana y en Ser Deportivos no podía estar, tenía que hacer otras cosas, venía, escribíamos un guión, lo grabábamos y soltábamos esa píldora, que a lo mejor duraba 20 segundos, y de esos 20 segundos la gente le iba cogiendo, le iba gustando, ya hacíamos 2, 3, 4, y cuando pasé a hacer Carrusel, dije, bueno, pues Raúl tiene que estar ahí, ¿no? Y bueno, él ha evolucionado mucho más, yo le escribo algunas cosas, otras ya salen de su tremenda mente que tiene, y bueno, pues es que hacerlo con Raúl es un privilegio porque yo me río mucho. Estoy recordando, esta semana hemos hecho uno que es buenísimo, tenéis que verlo, por favor, tenéis que verlo en la página web de la cadena SER, que es... como el Madrid va a sacar un canal de televisión, hemos hecho La Parrilla y entonces hemos hecho Al Blanco Vivo, en vez de Al Rojo Vivo de Ferreras, Al Blanco Vivo, y bueno, es que se sale, hace una mezcla de Ferreras y Florentino, dando paso a la Ciudad Deportiva, a la casa de Gareth Bale, la no sé qué, y eso surgió te pones a hablar con Conejo, qué divertido esto, voy a hacer algo, venga, en el mismo Carrusel lo preparó, y participamos todos y fue divertidísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que el humor es fantástico siempre que no se mezcle con un momento dramático. Es decir, ayer se jugó el derbi, o la semana pasada se jugó el derbi, y si en los últimos 3 minutos, cuando está el partido 1-1 y está súper emocionante, entra el imitador y no para de decir tonterías, rompería la magia de ese momento. Entonces hay que saber dónde va la radio, dónde va el humor y dónde no puede ir. Y luego a mí también me gusta el humor
El humor a veces se improvisa y surge, pero a veces hay que prepararlo también. El humor no consiste en sentarse tres en una mesa a ver quién dice la chorrada más grande, porque eso termina siendo una chorrada enorme y si no tienes el talento que tiene gente como Raúl que se dedica a esto, puedes convertirte en algo chabacano, ¿no? A mí me gusta el humor irónico, el que tiene una pizca de mala leche, ese es el que hay que buscar, ¿no? No nos queda mucho tiempo y yo quiero preguntarte un par de cosas. Una, por ejemplo, estamos delante de un cacereño que fue a Madrid a estudiar periodismo. No sé si porque tenía claro que quería ser periodista deportivo, o eso fue después. Bueno, yo me fui a Madrid mucho antes, porque mis padres tuvieron que emigrar, ¿no? Yo llegué a Madrid con 13 años y pues no lo tenía muy claro hasta, qué sé yo, los 17 ya, cuando tenía que tomar la decisión. Quizá cuando estabas haciendo COU era cuando ya tenías que decidirte y decidí hacer periodismo. Me gustaba la información, me gustaba la... Pero no solamente me gustaba la radio deportiva, me gustaba todo el periodismo, ¿no? A mí me gustaba, yo me devoraba los periódicos que tenía en casa. Es más, cuando entré en la SER de prácticas, que te hacía una entrevista al director de informativos que era Luis Fernández, a mí cuando me dijo que quería hacer, yo le dije que me daba igual entrar en el Hoy por Hoy con Iñaki Gabilondo, que me hubiera encantado, o en el Hora 25, que entonces lo hacía... Pues no sé si era Carlos Llamas o Manuel Campo Vidal, pero me hubiera encantado hacer informativos. Pero bueno, pues hubo una serie de circunstancias, porque se acababan de ir a Canal Plus una parte de la redacción, necesitaban gente en deportes, yo escuchaba a De la Morena, entonces no escuchaba mucha gente de La Morena porque García seguía siendo líder y escuchar a De la Morena me hizo tan rara avis que dijo, ¿tú escuchas a De la Morena? A deportes. Pero si me llega a decir Luis Fernández, vas a hacer información internacional, hubiera ido igual de encantado, ¿eh? Ahora diriges Carrusel Deportivo, pero tuviste una amplia faceta como inalámbrico, coronada con una agresión de Javier Clemente, que no sé si es casi un honor, ¿no? No. ¿Era Eurocopa de 98? En el 96. El 96, sí. Bueno, realmente de aquel episodio... yo he tenido la fortuna de hacer el inalámbrico cuando los inalámbricos de las radios podían estar en los lugares donde tenían que estar. Entonces ya no podíamos estar en el césped, pero es que los reporteros de hoy en día lo tienen difícil, menos los de las televisiones que les llevan al entrevistado. El resto había que currárselo, ¿no? Y había 5 micrófonos inalámbricos en la antesala de vestuarios del Estadio Santiago Bernabéu. Eso era radio pura y dura. De llamar al vestuario del árbitro y meterte con un micrófono a entrevistar al árbitro antes de un Madrid-Barça, o llamar al vestuario visitante, porque al del Madrid todavía no te dejaban entrar, pero al del vestuario visitante y que el entrenador te metiera adentro mientras el preparador físico estaba haciendo el calentamiento, que entonces muchas veces se hacía en el vestuario y no en el césped, eso es tremendo. Pero para resumir lo que sucedió en la Eurocopa de Inglaterra, bueno, la relación de Clemente con la prensa siempre ha sido mala. Pero lo que realmente sucedió, por lo que Clemente perdió los nervios ese día, fue porque yo, durante la primera fase de la Eurocopa, la selección entrenaba a puerta cerrada los días antes de los partidos en Leeds. Y no se podían ver los entrenamientos. Clemente ensayaba en ese entrenamiento el equipo inicial del día siguiente. Entonces, yo esos entrenamientos los sabía lo que se había hecho. Es más, los veía. Y claro, cuando terminaba ese entrenamiento íbamos a la rueda de prensa y yo llegaba a la rueda de prensa y le decía, ¿por qué mañana juega Alcorta en el centro del campo y no juega Caminero? Claro, la gente se volvía loco, porque decía, pues si esto lo acabo de ensayar una hora, es súper secreto y este, entre comillas, hijo de puta de la SER, viene aquí y es más me decía, ¿eso lo dices tú? Digo, sí, eso lo digo yo y mañana va a pasar. Bueno, hubo momentos de tensión, claro, durante 3 partidos de la primera fase, que yo supiera las alineaciones antes que nadie, incluso antes que Clemente se lo contara a García, que era lo que hacía él todas las noches, y la prensa le daba igual, que yo no podía con eso, esa humillación me parecía terrible, le puso súper nervioso. Y cuando terminamos el tercer partido, y yo estaba entrevistando a Guillermo Amor, que había metido el gol, él pasó a su lado y dijo, no hables con estos hijos de puta de la SER. Y bueno, luego ya allí nos enzarzamos y tal. Pero bueno, yo solamente hice una cosa en la Eurocopa. Reporterismo, periodismo, nada más.
Tenemos que terminar. Hubiera sido interesante verte con Mourinho. Contando todo esto, estaba pensando... La pena es que con Mourinho los compañeros no podían llegar a donde yo podía llegar entonces. Era mucho más difícil. Jesús, desgraciadamente tenemos que terminar porque estábamos absortos aquí escuchándote. Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero no haber sido muy charlas. Para nada. Ha sido muy interesante. El miércoles más. Espero que les haya gustado. Gracias. Adiós. Adiós.